Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a una gran invitada desde Lima, Perú, Angie Carrillo. Angie es emprendedora y también es inversionista. Tiene más de 10 años de experiencia creando y escalando productos y también ayudando a startups. Alumni de Draper University, Singularity University y ha estado invirtiendo desde el 2018. Tiene más de 20 inversiones como Ceremonia, Torigen, Runner, Wild AI, Arkerose y muchas más. Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, René. Encantada de estar aquí. Oye, Angie, pues ya es tradición en este podcast empezar con la historia de nuestros invitados. Me encantaría que nos cuentes quién es Angie Carrillo. Por supuesto. Bueno, me defino yo como, primero, emprendedora. Creo que siempre he tenido ese espíritu emprendedor. Inclusive antes de comenzar cualquiera de mis carreras como emprendedor, dentro del corporate, dentro de las empresas en las que trabajé, primero también sentía que tenía mucho de este espíritu emprendedor. Y sí, he fundado unas cuantas empresas, he fallado muchas empresas y ahora estoy invirtiendo como inversionista ángel, ayudando a más emprendedores a no cometer los mismos errores que yo cometí en algún momento. Oye, Angie, ¿y de dónde viene esa Angie emprendedora? Bueno, la verdad que estaba viendo, ¿no? Estaba escuchando uno de los otros podcasts y a diferencia de muchos otros invitados, yo no tuve papás que tal vez fueron emprendedores. Mis papás son contadores, trabajaron para el gobierno toda su vida y no había visto yo, nadie en mi familia fue emprendedora, así que ser la primera emprendedora para mí fue algo un poco más difícil porque venía de este mindset muy latino de que o estudias medicina o estudias leyes o ¿no? Y trabajas para una empresa toda tu vida. Y yo creo que al romper este molde y ser la primera emprendedora en mi familia fue bastante un abrir de ojos y un cambio de paradigmas mentales también que sucedió tanto para mí como para los demás, ¿no? Pero siempre supe desde niña que quería emprender algo. Mi primer puesto mi primer changarro, como le dicen en México, fue de vender limonadas y yo tenía como unos 4 años. Luego, cuando vivía en México con mi roommate, comenzamos a vender cupcakes, ¿no? Entonces, hice varios también pequeños negocios, cosas de tratar de ver cómo salíamos ahí y aprendí muchísimo también de esta forma con los negocios tradicionales para luego moverme a unas tech startups y ver cómo cambia eso también. Y una vez que ya estuviste en el mundo de tech startups, cuéntanos un poquito de qué emprendiste. Entiendo por ahí tenías sigues teniendo una pasión por el tema de biotech, obviamente tech, y también me habías platicado un poco de longevity. Sí, bueno, vengo de una familia muy longeva. Entonces, longevity siempre ha sido como algo muy que llamaba mucho la atención. ¿Cuál es la diferencia entre los hábitos, ¿no? Dentro de mi propia familia a las familias de otras personas que conozco, ¿no? Y cómo ese tipo de hábitos cambian bastante, ¿no? Pero yo, cuando era founder, dejé todos esos hábitos. Vivía de café, básicamente. Estaba al borde de un burnout y estaba trabajando en health, right? Supuestamente promoviendo la salud. Pero todos mis hábitos como fundadora eran completamente no saludables. Y aunque yo tuviera esto muy presente de que la salud siempre va primero, no puedes construir ningún negocio sin tú como fundador ser saludable, tener una cultura saludable,
ver que sea saludable para tu mente, como tu biología. Tiré todo eso por la ventana y, y yo creo que por eso también falló mucho de la tech startup que yo tuve, ¿no? Mi background viene en corporate, venía de hacer adquisiciones para farmacéuticas, entonces tenía un poco de background ahí. Me llamó un poco la atención educación también. Aprendí a programar y a la hora que aprendí a programar también enseñaba a niñas a programar. Entonces también por ahí tenía una pasión por la educación, como muchas personas en Latinoamérica creo que tenemos. Pero la salud siempre para mí fue como algo muy importante. Vengo de una familia, aparte de mis dos papás que son contadores, todas mis hermanas tienen que ver algo con medicina. Son doctores o dentistas o algo. Entonces la salud siempre estaba muy, muy importante ahí. Pero algo que me he dado cuenta es que, por lo menos cuando me mudé a Silicon Valley, había bastante esta cultura de hustle y work hard, y si no sufres, no estás trabajando lo suficientemente fuerte, ¿no? Y eso lo que eventualmente llega al fundador a que haga un burnout, a que su salud mental salga por la ventana, a que su salud de lo que come, su nutrición, también salga por la ventana. Y te das cuenta que todos los fundadores que luego ya llegan a tener algún éxito con sus startups o en su carrera, luego se meten a longevity porque tratan de reverse, o sea, hacer un rewind a todo el daño que le han hecho a su cuerpo. Estoy pensando, por ejemplo, ahorita en Brian Johnson, que es el fundador de Venmo, de todo lo que él ha hecho en estos últimos años para tratar de, bueno, fundador de Braintree y que vendió a Venmo, ¿no? Que cómo ha tratado de hacer y invertir una cantidad de millones de dólares en longevidad por todo el daño que le hizo a su cuerpo durante su tiempo como fundador, ¿no? Entonces, no quería que eso me volviera a pasar en la siguiente startup que yo comenzara. Entonces, comencé a buscar bastante información y refinir mi tesis a salud, wellness, startups que estuvieran enfocadas en eso. Es un gran tema, ¿no? El tema de salud física y mental en Founders. Yo siempre he pensado que somos una industria que empujamos por hacer más y hacerlo muchas veces con poco. Y entonces eso orilla a muchos a sobretrabajar o sacrificar y una serie de cosas que sin duda, y no sé si podemos generalizar, seguramente habrá quienes lo hacen muy bien y logran balance, pero sin duda el empujar siempre por más hace que burnout, tú decías ahorita, cultura de hustle y work hard básicamente es igual a burnout. En tus emprendimientos hiciste algo o en algún momento llegaste a estar burned out? Sí, definitivamente. 1000 veces. Iba una y otra vez, o sea, como llegué a emprender por ahí en mis 20 y tantos, yo creo que daba por hecho muchas cosas de mi cuerpo, como por ejemplo la falta de sueño, ¿no? No le daba el descanso que necesitaba mi cuerpo. Nunca, no había ni un día que durmiera 8 horas. Pésimo error, número 1. Me alimentaba muy mal, mis hormonas estaban muy desorganizadas, ¿no? Vivía literalmente del café, pensaba que el café me daba energía, que realmente lo que hace la cafeína es bloquea los receptores de adenosina, entonces no te da energía, sino te hace no sentir cansancio, que no es lo mismo. Y no me ejercitaba. Yo vengo de mi niñez ser atleta, a luego dejar completamente, y hasta en la universidad, que fui al TEC de Monterrey, en México, fui parte de un programa en donde me obligaban a hacer alto rendimiento de atleta en alguna forma, y fui porrista. Y me tenía que levantar siempre 5 de la mañana, entrenar y todo, y perdí eso a la hora de comenzar a trabajar, ¿no? Entonces perdí tanto el descanso como la nutrición, como también la parte de hacer ejercicio y manejar mi energía de esa forma.
Y todo eso lo volteé y era como trabajar de más, ¿no? Entonces, yo creo que especialmente en una startup en donde la responsabilidad es completamente tuya de sacar las métricas, de seguir adelante, de siempre crecer, puedes tirar esas cosas por la ventana cuando son la base de lo que uno necesita para surgir y tener realmente algo en el largo plazo que pueda ser sostenible. De acuerdo, me identifico con muchas de las cosas que mencionas porque yo hice todas también. No dormir 8 horas, mala alimentación, vivir del café. Voy a contarte una anécdota en alguna ocasión. Y esto ya era en momentos de COVID, de todos encerrados en su casa. En 500 hay una tradición que cuando alguien se suma al equipo, no importa en qué región estemos sumando a alguien al equipo, el manager que contrató manda un correo presentando a esa nueva persona a todo el equipo. Y la nueva persona le tiene que dar como fun facts para que este manager comparta con todos nosotros. Y ni siquiera me acuerdo de quién son estos fun facts, simplemente me acuerdo de uno de los fun facts que decía, I drink an insane amount of coffee. Y yo ese día lo leí y dije, ¿qué es insane amount of coffee? O sea, ¿qué significa? ¿Cuál es el número de litros que definiría insane? Y yo tomaba mucho café, como que generé un hábito de que cada reunión a la que iniciaba me servía una nueva taza de café. Y pues estamos en un mundo que me toca muchas reuniones, muchas llamadas seguidas y pues era una por llamada, ¿no? Y saqué mi cálculo y entendí que me estaba tomando como 3 litros de café al día. Y dije, bueno, no sé qué es insane, pero creo que eso es insane. Y desde eso ahora nada más tomo 2 tazas de café al día, pero me tocó reflexionar. Y me gusta este tema porque sin duda, y me gustaría como también aprovechar para poner ese mensaje allá afuera, si bien somos una industria que empuja siempre a hacer más con menos, y a lo mejor que eso puede empujar al borde de ese burnout, como bien mencionas, para mí siempre es importante que al menos en nuestro portafolio, nuestros founders y nuestro equipo sepa que primero está la persona, primero está la salud, antes que la compañía. Entonces, me gustaría conectar esto, Angie, con cómo terminas en Silicon Valley. ¿Qué fue esa experiencia de estar en Draper University y en Singularity University? Y cómo eso ha complementado tu Angie emprendedora y tu Angie inversionista. Bueno, yo estuve en Draper University por ahí 2016, cuando tenía una startup en EdTech. Yo decido, en vez de seguir pursuing esta startup, trabajar para Draper University. Y yo realmente en mi tiempo ahí solamente tengo muy buenas memorias, era un ecosistema muy lindo, aprendí muchísimo ahí de realmente cómo funciona el fundraising, las startups, cómo pensar 10 años más avanzado, ¿no? De las soluciones que se necesitarían en el futuro. Yo estoy muy agradecida por todas las experiencias que yo tuve, tanto en Draper como Singularity, muy bien. Pero no te voy a mentir que como female founder, realmente hay muchas más cosas que uno tiene que ver a la hora de entrar a cualquier tipo de ecosistema. Y esto es un ecosistema en Silicon Valley, es un ecosistema en LATAM, es un ecosistema en Perú, México, Brasil. He vivido en estos lugares y te puedo decir que los challenges son muy parecidos porque de cualquier forma, así sea un ecosistema top, siempre van a haber ciertos sesgos, tanto de racismo como machismo, ¿no? Que existen ahí. Entonces, y yo creo que es también parte de eso que hace que como founder, y si aparte eres female, y si aparte eres latina, ¿no? Tienes que demostrar mucho más con resultados y puede ser que eso es lo que haya llevado a un burnout de mi parte también, ¿no? Entonces, o sea, con esos ecosistemas yo he tenido muy buenas experiencias. Creo que en general, ¿no?
sí añade ciertas complicaciones, ¿no? A la hora de ser un inmigrante, a la hora de ser mujer, ¿no? Y a la hora de verse, ¿no? Que si pueden ver ahí en el video, pues soy una mujer, pues se nota que soy latina, se nota que soy morena, se nota. Y creo que eso, o sea, cómo podemos usar esto a nuestra ventaja también para destacarnos, ¿no? Eso es algo que también a mí me gustaría que más founders nos preguntáramos esto. Me encanta usar la diversidad como nuestra ventaja o nuestro superpoder. En tu caso, ahorita, justo me gustaría que nos cuentes cómo se usa esa ventaja. Claro. O sea, por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta, ¿no? En la TAM, con founders de aquí de la TAM, ¿no? Es que tienes dos opciones, ¿no? En la TAM yo me he dado cuenta que funciona bastante por tal vez quién conoce a quién, si tiene cierto apellido, ¿no? Tal vez, o sea, como que se conocen entre ellos, tienen tal vez mayor, están parte de la misma comunidad, ¿no? Perfecto. Pero si tú eres un outsider, si tú vienes de afuera de este tipo de comunidades, si tú no traes ni el apellido, ni tus padres han sido emprendedores, ni vengo aquí como con la riqueza de wealth of a family office, o sea, si no vengo de ese background, ¿no? Si yo vengo de afuera, va a ser igual de difícil entrar a un ecosistema en Latam, un ecosistema en Perú, un ecosistema en México o un ecosistema en Estados Unidos. Entonces, dependiendo de tus metas, podría ser inclusive más fácil leapfrog, que es un término de Sofía Nieto, de su libro que se llama Leapfrog, en donde lo que esencialmente dice es que si va a ser igual de difícil meterte en un fondo o sea, y tener la inversión de 1 millón, de un fondo que es un microfondo de 1 millón, es igual de difícil que tengas la inversión de tal vez de un fondo un poco más grande, tal vez de 10 millones, que también se tiene un brand, o tal vez va a ser igual de difícil que tú te vayas por un fondo tal vez más grande, ¿no? Y aprendas más, y a la hora de tú hagas ese leapfrog, ir con un fondo ya local o más pequeño, tal vez sería más fácil. Lo que me refiero es, yo vengo de Perú. A los 16 me fui a México. En México, mis amigos me conocían como la peruana. A ellos no les interesaba si yo en Perú había ido a un colegio nacional o un colegio privado o un colegio de nombre o un colegio de no nombre. Al final yo estaba en México y yo era la amiga peruana. Entonces eso me ayudó a darme cuenta que yo estaba en el TEC. Las personas que estaban yendo de Perú al TEC a estudiar tal vez venían de un background muy diferente al mío. Tal vez sí tenían el apellido, sí tenían el family office, sí tenían ese wealth, ¿no? Generacional, que tal vez yo no. Y tal vez ellos sí venían con un background de mis papás han fundado esta empresa, esta otra empresa, ¿no? O sea, y ese leapfrogging de irte a otra comunidad que tal vez no sea la tuya, te expone a un círculo diferente en donde tu realidad comienza a verse diferente como las personas que también vinieron contigo a esa nueva comunidad, ¿entiendes? Porque para mis amigos, yo y el hijo del presidente del Perú, podríamos ser los amigos peruanos. Y yo podría venir de un background completamente diferente. Y al final no importaba, porque éramos todos inmigrantes y éramos todos, o sea, empezando de nuevo tu círculo. Y yo creo que eso es muy, muy interesante y por eso hablo bastante del leapfrogging, cómo uno lo puede hacer. Y es lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Si te vas a Estados Unidos, te puedes ir con personas que vienen de una realidad completamente diferente tú, pero cuando tú ya estás allá, todos son inmigrantes, todos son latinos y todos están pasando por ciertas situaciones que son muy parecidas, como buscar la visa, tener que sponsorarte tu visa, ver todo este tipo de extra cosas, aparte de fundar una empresa. Que creo que eso podría ayudar también a founders a ver cómo puedo utilizar esto, que es mi diferencia,
a mi potencial, ¿no? O sea, esta diferencia que yo tengo me hace similar a este otro tipo de personas, ¿no? Que también podemos hacer este networking horizontal, que yo creo mucho en el networking horizontal, no necesariamente en el vertical, de alguien que tú admires, sino que las personas de tu propio cohort, por eso las aceleradoras me hacen mucho sentido, las personas de tu propio cohort, las personas que están viviendo lo mismo que tú en esta situación, o sea, se pueden convertir en tu primera inversión, se podrían convertir en las personas que te ayuden a invertir, y fue algo así más o menos que me pasó. Cuando me fui a Berkeley, mi roommate terminó siendo mi primera inversión, o la primera persona que me habló de inversiones. Y fue gracias a ella que comencé a invertir, y al final estoy acá y sí, y encontramos, o sea, como muchas buenas oportunidades para luego comenzar a trabajar juntas en diferentes inversiones. Sí, creo que al final lo que describes tiene mucho que ver con encontrar una comunidad, ¿no? Sí, encontrar una comunidad, pero hacer ese leapfrogging creo que es muy interesante, especialmente si eres un outsider. O sea, cuando veo en Latinoamérica, falta capital. O sea, hay oportunidades, hay muchísimo talento. Ok, ahorita mencionas a esta amiga y justo cuando nos conocimos me decías que parte y me imagino es la misma amiga, del por qué hoy estás invirtiendo, tenía que ver con una amiga que te había dicho, oye, ¿por qué seguir emprendiendo y tener un como one shot versus invertir y tener un montón de shots, ¿no? ¿Cuál es ese racional que hay detrás de hoy para ti ser, pues, no sé si correctamente diría full-time inversionista ángel versus de pronto haber tomado la decisión de volver a emprender? Esa es una buena pregunta, porque yo creo que igual de cualquier forma siempre me considero founder, o sea, como antes de ser inversionista. Entiendo más a lo que está sucediendo como founder la persona, y tengo más empatía, yo creo, por eso. No espero que todo vaya a salir perfecto, porque cuando fui founder no todo salió perfecto para nada. Entonces, sí, es mi misma amiga. La adoro, la amo, se llama Pocket Sun. Ella tiene un fondo que se llama Sogal Ventures y es muy top en todo lo que hace. Ella me comenzó a hablar como, hey, tenemos que invertir. O sea, como startup founder, como fundadora de una empresa, tú estás invirtiendo tu tiempo en las acciones comunes de esta empresa, ¿no? Y tú piensas que bajo todo el trabajo, la pasión de ti y de todo tu equipo, esto se va a multiplicar, ¿no? Pero como inversionista, tú puedes comprar acciones preferentes, que en un evento de liquidación serían preferentes, por eso es su nombre, en vez de solamente tener acciones comunes, ¿no? Entonces hace bastante más sentido de cómo invertir tu tiempo en diferentes ideas y soluciones a problemas que solamente una solución, porque con tu vida y con tu tiempo puedes hacer cosas muy limitadas, pero tal vez tienes muchas ideas de muchos problemas, de muchas cosas que te suceden a ti como persona. Entonces, como persona, yo he tenido diferentes problemas, ¿no? Como mujer, como fundadora, como profesional. Entonces, uno no va a solucionar todos esos problemas. Entonces, tienes que buscar personas que digas, a nivel global, esta sería la mejor persona para encontrarle una solución, pivotear o algo a problemas que le están sucediendo a esta población, porque no soy la única persona, ¿no? Y yo creo que encontrar estos fundadores es key. Algo que me he dado cuenta es que los fundadores que me gusta invertir son fundadores para los cuales yo trabajaría. O sea, yo veo esta empresa y yo digo, wow, si yo también pudiera trabajar en esto, o sea, si me pudiera partir en 1000 y trabajar, ¿no? Y tener muchísimo más tiempo sin sacrificar mi sueño.
¿me gustaría trabajar para este founder? Y si la respuesta es sí, entonces yo creo que por ahí va. Me encanta esa definición que creo que aborda un poco en cómo tomas decisiones y ahorita iremos para allá. Pero me gustaría que me platiques un poquito de esa construcción de relaciones. Cuando nos conocimos, platicábamos o más bien tú me platicabas de algo que aprendiste en tu tiempo en Silicon Valley, que tenía que ver con cómo levantar capital y tu visión de cómo tenía que ver más con construcción de relación versus una transacción. Cuéntame un poquito de eso y cómo crees que lo debería de llevar a la práctica un founder hoy. Claro. Por ejemplo, algo que me parece clave que no todos aplicamos es eso, ¿no? Es si tú has comenzado a levantar capital porque necesitas el capital para ayer, entonces comenzaste a levantar capital muy tarde. Porque hay diferentes posiciones de cómo levantar capital, ¿no? Si tú lo haces desde un poder de negociación alto, en donde en este momento no necesitas capital, en este momento tú te puedes posicionar tal vez como un producto premium, por así decirlo, en donde no necesitas el capital, no tienes también como esa energía de desesperación de que si no me entra capital, la próxima semana voy a tener que cerrar la empresa. Y a pesar de que hay founders que han levantado capital de esa forma, no demuestran ese tipo de energía, ¿no? Entonces son muy piquis, son muy selectivos entre quién quieren como inversionista y quién no. Y es bastante competitivo, por ejemplo, ese tipo de deals, ¿no? En donde tú como inversionista ángel te tienes que posicionar en ver cómo puedes añadir valor más allá del microcheque que vas a dar. Entonces, yo creo que en ese tipo de deals, en donde los founders son más estratégicos en su levantamiento de capital y han comenzado su levantamiento de capital mucho antes de que lo necesiten, tienen una mejor posición para ellos, no solamente tener mejores términos, sino también tener mejor smart money y tener personas que realmente puedan añadir valor a esta relación que ellos están construyendo a largo plazo, porque si estás invitando a alguien a tu empresa, estás invitando a alguien que esté contigo por lo menos por los siguientes 5 o 10 años. No quieres meter a cualquier persona que tal vez luego, no sé, te vaya a tener un board seat en tu junta directiva y luego te quieran sacar como CEO. O sea, no quieres ese tipo de personas, quieres personas que realmente confíen en ti como founder, confíen en tu equipo y confíen en tu visión y decisión en el futuro. Ese es el tipo de inversionista que yo quería como founder y es el tipo de inversionista que me gusta ser. Entonces, sí, yo creo que es comenzar a construir una relación muchísimo antes de lo que es necesario, ¿no? Y a veces yo creo que eso es bastante diferente entre un fondo de inversión propio que tiene KPIs, tiene que hacer ciertas cantidades de deals y ve fondos y ve pitches todo el tiempo, a pitcharle a un angel investor, inversionista ángel. Porque en un fondo sí, ellos tienen KPIs, ellos tienen que tal vez invertir cierta cantidad del fondo para el final de año y tal vez cierta cantidad en sus cuotas de diversidad o no diversidad, de lo que sea que ellos estén midiendo en su fondo. Perfecto. Pero para un inversionista ángel no necesariamente sea así, sino es más como tal vez tienen, o sea, dentro de todas las opciones de inversión, ¿no? Ser inversionista ángel es una que tiene bastante riesgo y es una que tal vez no sabemos cuál sea el retorno que vamos a tener hasta mucho tiempo después, ¿no? Entonces yo creo que cuando inviertes como ángel en un startup es porque has tenido ese problema, te importa tener algún tipo de impacto en esa solución, conoces al founder muy bien y sabes que lo que haga le va a ir muy bien, te gusta su ética de trabajo, cómo trabaja y lo admiras. De cierta forma, tienes un tipo de admiración por esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como yo definiría, ¿no?
cómo comenzar esa relación. No, es muy diferente de cómo te acercas a un fondo en donde le mandas tu deck y estamos levantando X cantidad de capital y vamos a cerrar como la próxima semana. Ya. Por lo menos como Ángel, yo no invierto cuando me mandan ese tipo de solicitudes en LinkedIn. Ya sabes, que quieren como, hey, estamos haciendo esto, this is my deck. Y yo así como, hola, ¿no? O sea, como, no sabes ni siquiera cuál es el aporte que puedo dar yo a tu startup. Y definitivamente, claro, creo que no te interesa como ninguna relación más allá de un cheque. Y yo creo que es la diferencia bastante clara que podemos ver entre un inversionista ángel que te puede dar mucho más apoyo lado a lado a un founder siendo su principal cheerleader, o sea, que tal vez en un fondo, ¿no? En un fondo tal vez seas una portfolio company más de todo el fondo que van a tener que tener. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Completamente de acuerdo, pero me generas varias preguntas, porque si bien me encanta el ejemplo que pones de LinkedIn, que es, yo creo que abundan esos ejemplos, pues tienes en tu perfil de LinkedIn, te listas como Angel Investor, ¿no? De hecho, por esa razón, tú y yo terminamos platicando hoy aquí. Pero por esa misma razón, recibes seguramente decenas de mensajes con el ejemplo que acabas de dar. Oye, estoy construyendo esto, aquí está mi deck, ¿cuándo platicamos? Y como que te escucho y básicamente lo resumiría a, oye, yo, ángel inversionista, pues no me trates de hacer un pitch sin siquiera tomarte la molestia de conocerme, ¿no? Pero por el otro lado, y estoy completamente de acuerdo contigo en el construyamos la relación, tú como inversionista deberías de ser ese cheerleader, deberías de generar esa admiración, me encantan esos conceptos, pero sí estamos invirtiendo. Nosotros como fondo entendemos esta etapa porque es etapa temprana. Estamos invirtiendo junto con ángeles inversionistas en la etapa más riesgosa, en la más temprana y en donde potencialmente hay un sentido de urgencia de capital alto. Y entonces, ¿cómo logras generar todas esas cosas y tratar de no verlo transaccional cuando del otro lado sí tienes a un founder que le haría la diferencia tener el dinero ayer versus 3 meses, 6 meses de desarrollo de relación, ¿no? Por supuesto. ¿Sabes qué? Por ejemplo, algo que me he dado cuenta es que no necesariamente ni siquiera tiene que haber una relación de que estemos en el mismo lugar. O sea, puedes generar ese tipo de conexiones, ese tipo de relación y ese tipo de cercanía sin ni siquiera haberse conocido físicamente. O sea, ya estamos en una etapa post-pandemia que todos estamos acostumbrados a reunirnos y a entender. Lo que yo me gustaría entender es el por qué ahora, por qué tú y por qué me importa a mí, ¿no? Entonces, eso se puede lograr en mucho menos tiempo de 3 meses. Hace 3 meses puede ser que yo no haya conocido a una founder que ahora estoy increíblemente bullish de lo que está haciendo. ¿Y cómo puede ser eso? Porque hay un gran mercado que tal vez los fundadores no están como viendo, que son sus mismos usuarios. O sea, yo llegué a un deal porque yo soy usuaria de una app y me dio curiosidad, me encanta esta app, la uso diario, la uso para mejorar mi performance como para correr y para nadar mejor y para tener una mejor salud física. Y me ha dado muchos insights en cómo estoy mejorando, ¿no? Día a día, cómo mejora mis métricas, mis VO2 max y cómo puedo suplementarme mejor y añadir una estructura de nutrición para tener un mejor performance en carreras y todo esto.
Me pareció increíble. La decidí buscar en LinkedIn. Igual, ¿no? O sea, como te añaden, saben que eres inversionista, saben que tú sabes que son founders, te mandan un deck, lo ves, cool, agendas una llamada. No necesariamente tiene que ser transaccional si tú entiendes el por qué. Y yo lo entiendo porque soy usuaria. Entonces, entiendo el por qué. Entiendo de dónde viene. Veo que a nivel global yo no he visto a otra persona que esté haciendo algo parecido a lo que ella está haciendo y me encanta. Y yo creo que a nivel global es una de las mejores personas y la admiro. Y yo creo que eso es básico, como la admiro. Algo que me gusta pensar es que ya, si yo fuera como founder que soy, si yo fuera a empezar una empresa de esto mismo, igualito, pero para un mercado latinoamericano, ¿no? O para un mercado local peruano. ¿Cuál es la ventaja que tiene ella, que entiende ella mucho mejor el mercado a nivel donde esté y a nivel global, de lo que yo podría entenderlo a nivel local o en mi entendimiento de este problema? Y ahí me doy cuenta que ella es la persona correcta para empezar y tener este tipo de empresas. Tal vez yo no es como el mejor founder problem fit, ¿no? Entonces, no solamente encontrar tu PMF, sino encontrar el PMF que va con el founder. Entonces, cuando veo que hay un PMF con un founder fit, y esta es la persona absoluta, o sea, que realmente tengo muchísima confianza, entonces ahí sí, ¿no? Ahí no hay nada más que preguntarse. Ahí está la inversión. Y puede ser súper early, y yo puedo haber sido como early user, beta user, y lo encontré, me encantó, y ahí puede ser como algo en donde tu inversionista ángel entiende el por qué, porque es una persona que tiene este pain point, que necesita la solución que tú estás creando, porque él entiende el problema mejor que nadie. Yo, el problema que tenía era que yo tengo ovario poliquístico, entonces a la hora de que para correr una maratón te dicen tienes que tomar tantos geles, tienes que cada 30 minutos tomarte un gel, a mí los geles me caen pésimo. Entonces yo digo, necesito buscar otras opciones. Entonces, ¿dónde están, ¿no? Las soluciones que tenemos para mujeres que tienen ese tipo de problemas? Porque somos como un 10% de la población global. O sea, no es algo que dices, Angie tiene y nadie más tiene. No, es un problema grave. En Latinoamérica también, o sea, tenemos bastante representativo esto. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ángeles que tengan ese mismo problema, que entiendan que hay un mercado grande, porque todas las personas que tienen diabetes, si quisieran ser atletas y correr maratones, así como tú, René, que eres un maratonista por 10 veces, súper cool, me encanta, admiro muchísimo la perseverancia de eso que tienes tú. Pero cualquier persona que tenga diabetes, por ejemplo, y le gustaría volverse un maratonista, y le gustaría tener una vida más saludable, comenzar a ser un atleta y hacer ese cambio, todas esas personas van a tener algún problema a la hora de consumir cierta cantidad de dulce y cierta cantidad de carbohidratos, como cualquier coach te podría decir que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, es un mercado bastante grande. No es solamente un mercado pequeño que ataca a, no sé, una enfermedad huérfana, ¿no? No. O sea, entonces, hay un mercado ahí bastante interesante que es un problema que yo tenía y es un problema que Confounder lo está resolviendo. Entonces, ahí yo veo mercado grande. Ahí veo, no es necesario que yo la conozca, o sea, no es necesario que yo la conozca horas, sino me he metido a los webinars que ella ha dado, me he metido a las cosas que la invitaban, a los paneles que le invitaban. No necesitas tú como founder, o sea, gastar más tiempo en meetings y cosas como con cada inversionista ángel, sino si el inversionista ángel tiene el interés, ellos te van a buscar a ti. Y eso es otra cosa que me gustaría hablar,
Porque como inversionista ángel, no es que tú te quedes ahí como, ya, ¿dónde están los deals que me van a llevar? Ningún inversionista, ni siquiera de un fondo, se quedan con el inbound, que son las inversiones que te llegan. Tú vas y buscas los founders que te llaman a ti la atención, los deals que te llaman a ti la atención. Tú dices, no, este founder ya tuvo un exit, o sea, qué interesante, y ahora me platicaron que están haciendo algo nuevo, entonces tú vas y estás y los buscas. Entonces, este tipo de relaciones no necesitan, o sea, que solamente el founder sea la persona que va y los busca, sino los ángeles es ir y buscar. Tú como ángel tienes una perspectiva completamente diferente a la perspectiva que tengo yo, a la perspectiva que tiene, no sé, Anita, Josecito, o sea, todos tenemos una perspectiva muy diferente y tenemos problemas diferentes. Entonces, a la hora como ángeles, nosotros estamos buscando resolver también nuestros propios problemas. Ahí está. Entonces, yo creo que hay que verlo de ambos lados. O sea, tiene que haber un interés de ambos lados siempre. Estoy de acuerdo, me encanta. De hecho, pocas veces en estas conversaciones en el podcast hemos hablado de esos esfuerzos outbound. Creo que, de hecho, a ver, tú estás estás como ángel inversionista full time, ¿no? Sí, o sea, hago otras cosas, pero es, o sea, ahorita lo que estoy haciendo. Le dedicas mucho tiempo a esto versus, creo que también lo que he mostrado mucho a través del podcast es que la mayoría de los ángeles inversionistas, pues sí tienen una responsabilidad full time con un cargo, ya sea emprendiendo o con un cargo, no sé, directivo de algún multinacional, lo que sea. Y esto también hace que creo que la perspectiva de inbound versus outbound ya dependa mucho de tu capacidad de tiempo, ¿no? Y entonces me parece un gran ejemplo el que das de decir, oye, yo generé convicción antes de conocer al equipo de fundadores. Como usuaria, comencé a crear incluso la relación con el equipo de founders sin tener una llamada, de haberla escuchado a lo mejor en un podcast y demás. Y me gusta pensar en el caso inverso y un poco el por qué hago Ángeles de Latam. Creo que ato estos puntos de crear esa relación con una persona sin a lo mejor conocerla. Y hace rato hablábamos yo lo puse en no hacer el pitch sin conocerme. Y eventualmente este podcast puede ser una ventana para un founder para conocerte a ti. Claro. Y que su siguiente conversación ya haya creado de cierta manera una relación contigo, ¿no? No both ways, pero sí one way. Me encanta. Cuéntame un poquito de qué has aprendido con respecto a diversificación. Hemos hablado varios ejemplos de tu portafolio y hemos platicado, o al menos lo platicamos antes de empezar esta conversación, en cómo es que hoy tu portafolio tiene más ejemplos en otras regiones y te gustaría estar más expuesta a LATAM. Sí, de hecho estoy buscando más algo que se mueva también de acuerdo a mi tesis, a mi background y cómo le podría yo apoyar a founders también que sean latinos, que quieran levantar y que tengan una visión global, ¿no? Entonces, definitivamente en mi portafolio estoy buscando mucho más representación de founders latinos y latinas en particular. En general, la mayoría, no decir casi el 100% de mi portafolio tiene algún co-founder que sea mujer, si no es que sean lideradas por mujeres. Yo creo que es yo como founder, las cosas que pasé y el tipo de inversionista que me gustaría hacer para más mujeres founders, ¿no? Entonces, creo que es más como va por ahí de que me puedo poner en sus zapatos. Y por eso me gustaría ver que tenga un mayor portafolio en LATAM, ¿no? He vivido en México, he vivido en Brasil, soy de Perú. O sea, como entiendo la parte regulatoria en cada uno de estos y también
yo creo a la hora de entenderlo y a la hora de ver que es bastante difícil expandirse de un país a otro, como veo que a muchos startups les gusta hacer, yo creo que es lo que también me ha sido como un warning sign, como un red flag de lo que ha evitado que yo tenga un portafolio más grande en Latinoamérica como me gustaría. Algo que he visto mucho es que tenemos como ese síndrome de que para que yo sea una startup como reconocida o lo que sea, que necesito ir y conquistar muchos países, que yo lo llamo como, tenemos como un poco de trauma generacional, inclusive de épocas de la conquista en donde tenemos que volver nosotros a ir y conquistar varios países, cuando tal vez encontrar un mercado, ir super deep y ser como, o sea, estar muy metido en ese mercado, o sea, podría llamar la atención más, ¿no? Y en general como negocio podría ser más rentable tal vez, porque las regulaciones cambian bastante, depende de cada país. O sea, no es como que seamos una Unión Europea y que tengamos muchos beneficios como todo la TAM, ¿no? Que es algo que me gustaría ver en la siguiente década, ¿no? Cómo podemos ver más intersección de funcionar como toda la TAM, ¿no? Todos nosotros, o por lo menos comunidad andina, ¿no? Porque cuando hablamos de inversiones en la TAM, ¿no? Mucha gente habla de inversiones en México, Colombia y tal vez Chile, ¿no? Y a veces a Brasil, que es inclusive el mercado más grande. Lo dejan como aparte porque hablan portugués y sí, pero realmente es muy interesante, por ejemplo, el mercado en Brasil, ¿no? Como es algo bastante como tienen un foco de un solo país porque es tan grande, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en México también hemos visto bastante eso, que hay bastantes startups enfocándose nada más en México porque es un mercado grandísimo. Pero en startups, por ejemplo, en Perú, ¿no? Cuando veo su roadmap, generalmente es Perú, pero me quiero ir luego a México, luego a Colombia, luego... Entonces digo, vas a levantar capital y lo vas a quemar, porque la regulación para entrar a México y para entrar a Colombia es completamente diferente a la regulación para entrar a Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué no si todavía comenzamos a ir explorando, ¿no? Estos mercados que no han sido explotados tanto como México, Colombia, Brasil? Y seguimos viendo, ¿no? Cómo más pueden sacar un retorno sobre estas regiones no exploradas, en donde no hay tanta competencia de otros startups de tecnología, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante. Entonces, sí, definitivamente quiero expandir eso con el caveat de que o sea, es mucho más difícil expandir de México a Colombia, todo LATAM, ¿no? Aunque me gusta las personas que tienen esta visión global de lo que quieren hacer en el futuro. Sí, coincido contigo. Me encantaría también ver una siguiente década de una LATAM más integrada, ¿no? Cuando a veces estoy platicando con founders de diferentes países, si bien a mí me gusta ver LATAM como una sola cosa, no puedes negar que las barreras existen, ¿no? Un founder con buena atracción en Ecuador no es igual de percibido en un ecosistema internacional de inversión cuando quiere levantar una X ronda de cierto valor, cuando lo comparas con una startup que tiene cosas similares, pero en México, por una pagan más que por la otra, ¿no? Y entonces ahí viene una gran incógnita y una pregunta que todos tienen que aprender a responder, que es ¿cuál es tu siguiente mercado? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y creo que sí es difícil responderlo. Tú ahorita decías, oye, ¿por qué no go deeper en ese mercado versus quemarte el capital porque hay que ir a entender un país distinto aunque todos hablemos español? Tema interesante para resolver en los próximos años. Angie, ahorita empezábamos a tocar temas de tu tesis de inversión y me gustaría profundizar en eso. Hoy, ¿cómo describes tu tesis? Bueno, a mí me gusta invertir en fundadores que tengan una visión global, que pongan su salud primero, que sean saludables en general, ¿no? Que pongan su salud primero y que estén en estos temas: wellness, health o longevity, ¿no? Entonces,
todo gira alrededor de eso. Y es porque trabajé en una farmacéutica en México. Tuve una empresa de biotecnología en Estados Unidos. En México lancé varios productos al mercado, y tanto farmacéuticos como de suplementos. Entonces, es donde yo creo que podría ayudar más a startups en general que están metidas en ese tipo de mercados, ¿no? Y por eso también hablo bastante de la regulación, porque cuando estamos hablando de salud, ¿no? La regulación es bastante importante, y también el tema de patentes, el tema de todo esto, ¿no? Entonces, esto es parte de mi tesis, ¿no? Que tengan una visión global, sí, porque me gustaría que vean que no se tienen que limitar a nada más tal vez levantar capital en el mercado donde nacieron, ¿no? Habiendo salido a países desde muy temprana edad, ¿no? Pero darnos cuenta que cada uno de esos países es bien diferente, y la tropicalización es importante, que no porque hablamos español significa que todo LATAM sea igual, porque inclusive palabras en México pueden ser un insulto en otros lados y al revés, ¿no? Y, y yo creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas a mí me gustaría apoyar bastante a los founders, ¿no? Y tener bastante empatía también con su camino y su salud mental. Entonces, si esta tesis resuena contigo, entonces me pueden conectar conmigo en LinkedIn. Perfecto, hace todo el sentido con todos los temas que hemos estado platicando ya casi por la última hora, que tengas un foco en wellness, health y longevity, que parte de lo que mides sea la salud del founder primero. Cuéntanos un poquito en tu ticket promedio, y si de pronto hoy estás limitada o con foco a alguna región en específico. Hemos hablado un poco de Estados Unidos, tu apetito por la TAM. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, como parte de sindicatos, generalmente mis tickets son chiquititos, como de un K, o sea, porque eres parte de un sindicato, y como el sindicato en conjunto invierte mucho más. Como Ángel solo podría ser de 10K para arriba, hasta un máximo de entre 15 y 20. Entonces, estamos hablando de ese ticket size. Y sí, como fondos, estamos hablando de 50 a 100, ¿no? Buenísimo. Cuéntame entonces de región limitada, podríamos decir, a Américas. No, la verdad que no. O sea, me gustaría decir que sí, pero mi historia dice que no. No, no me gusta limitarme solamente por región, ¿no? Pero me gustaría, ese es 2024 goal, es tener realmente un portafolio en la TAM, porque creo bastante en el potencial que tenemos, creo que el talento está acá, y creo que lo que falta es capital. Entonces, yo decía mucho, talent is widespread, but opportunity is not, y me corrigieron hace poco y me dijeron, no, el talento está disperso, la oportunidad está ahí para que la tomen, y lo que no está disperso y lo que tal vez está muy centralizado es el capital. Entonces, ¿cómo ver y llegar que haya más capital a más fundadores latinos, ¿no? Que estamos acá y están tratando de cambiar y de tener más innovación en la TAM. Eso es algo que me apasiona mucho, me gustaría ver, me gustaría ayudar y poner un granito de arena ahí, a ver cómo podemos hacer algo más. Me encanta. Me estás haciendo escribir muchas cosas, Angie. Me quedo con el talento está disperso, que es algo que creemos fielmente en 500. La oportunidad está ahí para tomarlo. Lo que no está disperso es el capital. Coincido completamente contigo. Angie, para ir cerrando, tengo dos preguntas más para ti. La primera es retomar una conversación que habíamos iniciado tú y yo sobre el fracaso. Me habías contado un poquito del sentimiento que puede venir junto con esa palabra que es vergüenza, ¿no? Ante los stakeholders involucrados. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, o sea, fracasar como founder es pesado, es fuerte, y creo que se necesita mucha resiliencia para no fracasar, porque no es hasta que uno deja la carrera, ¿no?
que mientras sigamos respirando estamos en la carrera. Pero no es hasta que uno realmente tira la toalla que uno no fracasa, ¿no? Entonces, tener esa resiliencia para caerte, aprender, levantarte de nuevo, caerte, aprender, levantarte de nuevo, eso yo creo que hace un gran founder. Y no importa la edad, no importa el género. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en un fundador que conocí mexicano, que trabajé para él cuando él tenía 18 años, Julián Ríos Cantú, de Gigia, Eva y ahora Eden. O sea, ha cambiado tanto, se ha caído tantas veces, ha sido una persona tan resiliente y ya ha tenido como tanto, o sea, a su corta edad, tantas caídas, tantas cosas y se ha levantado más. O sea, que tú dices, realmente, qué fuerte, porque a la primera que yo me caí, realmente yo dije, aquí es, bye bye, me voy. O sea, y la verdad que lo que he aprendido es que no necesariamente, o sea, no necesariamente tienes que saber todas las respuestas, ¿no? Por eso pongo el ejemplo de Julián, tenía 18 años, obviamente no sabía muchas cosas. Obviamente el primer prototipo device que hizo no salió al mercado, ¿no? Tuvo bastante medios y cobertura y todo, y obviamente a la hora de pivotear, a la hora de caerte y decir, ¿saben qué? Por aquí no era. O sea, volverte a levantar, la verdad que mis respetos, porque realmente tienes que tener una gran pasión por resolver ese problema para darte cuenta que mi primera solución no era, la segunda solución tal vez no era. Y ahora recién estoy encontrando como el product market fit en mi tercera solución y dices, wow. Entonces, yo creo que eso también, y lo vuelvo al deporte, pero eso te ayuda también muchísimo el deporte, porque vas a tener lesiones, te vas a caer, vas a tener entrenamientos que te hacen cuestionarlo todo, ¿no? Y te vuelves a seguir levantando y te vuelves a seguir. Entonces, la verdad que sí, a mí me gustaría ser como René, luego te lo dejo para ti. Pitch Me While I Run, o sea, como eventos en donde, hey, o sea, vamos a ver cómo está tu capacidad heroica para ver cómo vamos en tanto la salud, pero también tanto la mente, ¿no? Porque yo creo que es muy importante, yo creo que va a ser parte también de mi tesis, de qué tan saludables son los founders en la resiliencia mental. Uno de los mejores libros que le he leído este año es de David Goggins, que se llama Never Finish, de David Goggins. David Goggins es Navy SEAL, ultramaratonista, speaker global. Y en este segundo libro, él habla como él podría estar feliz en su trabajo, siendo speaker, o sea, ganando una genial cantidad de dinero, hablando por el mundo, promocionando su libro. Pero él dice, no, porque yo necesito estar hambriento y ser siempre, o sea, ver que no he terminado, ¿no? Y él ahorita, a sus 40 y pico años, es un bombero tipo muy especial de que se lanzan de un avión y son bomberos en Canadá. Ganando $15 la hora. O sea, que yo digo, ese tipo de pensamiento, ese tipo es lo que necesitamos todos, o sea, en general como humanos, para vivir esta siguiente década, que es lo que se nos está viniendo encima, que es una época en donde la tecnología, AI, está completamente metida en nuestro día a día, ¿no? En donde no vas a tener que ser tal vez el que se queda hasta más tarde en el trabajo, sino vas a tener que ser la persona que pueda ser más productiva utilizando la inteligencia artificial para ti, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante el cambio que vamos a ver en esta década, que ya lo hemos visto bastante desde 2020, desde el 2020, y que ahora tenemos que también darnos cuenta de cómo ser un humano. Si pudiéramos automatizar y delegar muchas cosas, hay muchas cosas que no podemos delegar. El movernos es algo que no podemos delegar.
a la inteligencia artificial, el entrenamiento, el que te levantes a las 5 de la mañana y que tú vayas a entrenar. Eso es algo que no puedes delegar a AI. AI no puede encargarse de eso todavía. O sea, no sé si en algún momento podrá, pero sería genial. O sea, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que como humanos tenemos que volver a hacernos cargo, ¿no? Tu sueño, hacer ejercicio, ponerte como persona, manejar tu energía. Todas esas cosas yo creo que como fundadores te hacen más persona y es muy importante, porque al final en los siguientes 10 años va a haber bastantes cambios. De acuerdo. Me encantó hay cosas que no podemos delegar a AI. Creo que una gran reflexión. Angie, vamos a cerrar. Cuéntame un aprendizaje que hoy tienes y que te hubiera gustado saber en el 2018 cuando ibas a hacer tu primera inversión y que te hubiera servido para hacer mejores inversiones cuando empezaste. Tengo una tesis. Especialízate en una cosa. Creo que definitivamente eso hubiera sido una gran un gran aprendizaje que no lo hice hasta y vaya, siempre se va a redefinir, ¿no? Pero porque uno cambia y también cambia tu forma de tomar decisiones, pero yo creo que sí es muy importante como inversionista ángel comenzar a hacer nuestra tesis, ¿no? Ver qué es lo importante entre nuestros valores y porque muchas cosas pueden cambiar, el cómo puede cambiar, tal vez el por qué no vaya a cambiar. Entonces, yo creo que eso sería mi recomendación para todos los ángeles de la TAM. De acuerdo. Para mí coincido, tener una tesis y sobre todo ser disciplinado alrededor de ella es súper importante. Así que con eso nos quedamos, Angie, con eso cerramos este episodio de Ángeles de la TAM. Muchísimas gracias por acompañarme a grabar este episodio. Si alguien quisiera presentarte una compañía o platicar de inversiones, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? La verdad, por LinkedIn. O sea, sí, conectemos por LinkedIn. No me mandes como primer mensaje tu deck porque no lo voy a ver. Pero sí, mándame, dime, hey, vengo de escuchar este podcast en Ángeles de la TAM y me llamó la atención XYZ. Creo que podríamos conversar. Seamos humanos, por favor. 100% coincido con ese mensaje. El otro día platicaba muy random. Estaba en un evento y me formé en la fila para comprar un agua mineral. Y adelante de mí había alguien que me reconoció y me dijo, oye, yo escucho todos tus podcasts y al final le preguntas a todos cómo contactarlos. Y les escribí a todos, pero muy poquitos me contestaron. Y creo que la clave está en justo lo que acabas de decir, seamos humanos. Gracias por ese mensaje, Angie. Para todos los que nos escuchan, como cada semana, yo soy René Lomelí. Me puedes encontrar también en LinkedIn. Si eres ángel inversionista, me encantaría invitarte a este espacio. Escríbeme. Si eres founder y quieres que evaluemos tu compañía, también me puedes escribir por ese canal. Si disfrutaste esta conversación, ya sea en Spotify o en YouTube, te pido que nos ayudes suscribiéndote para que te enteres cada vez que lanzamos un episodio nuevo, todos los jueves. Muchas gracias y nos vemos en una semana. Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.